Series. Ya lo oís, chicos, ¿eh? Pedazo de banda sonora que nos acompaña ya. 4 notitas solo hacen falta para que nos pongamos felicianos escuchando esto. Te has pasado de los boleros de... Sí, ¿no? aquí somos de gente muy diversa, con muchas capacidades de lectura. A ver, ¿por qué? ¿Por qué nos pone felicianos esta música? Yo creo que la melodía, ¿no? Resulta fresca, alegre, es evidente, pero es que además representa a una serie de televisión que ya he mencionado hace escasos minutos, que es Los Darrell, ¿no? Los que hayáis visto esa serie, solo escuchar esta melodía ya estáis allí. Es una serie británica, y si se ha hecho tan famosa, yo creo que es precisamente por el tiempo que corre ahora. Es como una puerta a otra realidad, ¿no? Una ventana al Mediterráneo, ese Mediterráneo mágico que no sé si realmente existe, pero que en este caso es el Corfú de los años 30. Bueno, sí que existe, ¿no? Pero en los anuncios de Estrella Damm. Lo mediterráneamente. Es una serie esto queda atrás, ¿eh? Que ara la Damm ja tira per... Sí, es verdad. Por un lirismo. Por el reciclaje. El reciclatge, plàstics no. Esto no está. En la serie no está, pero también he de decir que suben un poquito más de calidad. Els hi faltaria fer l'anunci Estrella Damm ara arribant a alguna patera pel Mediterrani. No, ya llegará, no os preocupéis. Aquí pateras no llegan a la isla de Corfú. De hecho, los que llegan son los Darrell, ¿no? Pero yo nunca pensaba que diría esto. Creo que nos sienta bien algo de escapismo de tanto en cuando, ¿no? ¿qué? Sí, yo odiaba los anuncios de Estrella Damm, te voy a pasar pero con los ahora, anuncios de Marvel, ¿eh? ahora, bueno, no sé si tanto, ¿eh? Ahora sí que necesito un poco de artificio, de belleza, que pongas la tele y sea verano siempre, que la pandemia se vaya a tomar por culo y que hagamos un poco como lo que planteábamos el otro día, esa idea de superposición, ¿no? Teníamos esos murales de La Canadiense, que hoy también has recordado, pues la idea es que podamos superponer las imágenes sobre los telediarios y en este caso hacerlo con los Darrell. Eso sí, tenéis tiempo para rato, pero es una serie finalizada. Estamos hablando de 26 capítulos, unos 40 y pico minutos por capítulo, 47 en concreto, y son 4 temporadas. Así que nos vamos a unas semanitas de disfrute y de evasión. Aquí creo que nadie lo ha probado, ¿no? Esa evasión. Estáis, bueno, yo veis el 6 la primera temporada, ¿no? Temporada, sí. Son 6, 6, 8, 6. De ahí que el número sea 26. Como he dicho, se empezó a emitir antes, ¿no? En el año 2016 y llegó a su fin en el 19. Y nosotros que vamos con un pequeño decalaje, un añito más, pues justo hace nada se estrenó la 4ª temporada, ¿no? ¿Hasta cuándo podréis ver esta serie? Bueno, sí, ¿dónde la podéis ver? Filmin o Movistar, ¿no? La podréis ver ahí, sobre todo hasta que no les dé por borrar contenidos en base a los derechos, ¿no? Como pasó con Sherlock hace poco. Así que no os durmáis en los laureles. No, por favor. Pero ¿de qué va Los Darrell? ¿Qué os puede ofrecer Los Darrell, sobre todo si como vosotros no la habéis visto, ¿no? Pues ya lo anuncia un poco el título. Los Darrell trata obviamente de la familia Darrell, que son una familia que ya ha muerto, que ya han perecido, pero no es que hayan pasado a mejor vida, porque la buena vida la tenían claramente en Corfú. Existieron de verdad, evidentemente, y vivieron unos 4 años, un poquito más, en la isla de Corfú desde el 1935 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, esto creo que lo llevamos todos, ¿no? On està això? És que no sé què és Corfú, ¿eh? Corfú es una de las islas más occidentales de Grecia. Es una del mar Jónico, o sea, realmente está delante de la costa italiana, casi un poquito más al sur, ¿no? De la costa italiana. ¿Sabes qué me recuerda a nivel cartel? Lo de los Darrell, que salen todos ahí con la mesa, comiendo, el mar de fondo, esa playita. Muy bucólico. Antes del anochecer de Richard Linklater, que también se van, lo que pasa que mucho más contemporáneo, ¿eh? Eso sí, pero está muy bien esa comparativa. Esa Grecia para relajarse, ¿no? Esa Grecia para desconectar. Claro, la diferencia en este caso es que ahora no me sale. Linklater utiliza esto para matizar un drama, ¿no? Correcto. Que de alguna manera no está acorde con el paisaje que vemos. Totalmente. ¿no? Ese still there, cuando se ve la puesta de sol aún ahí, aún allí y el sol desaparece. ¿no? Aquí no, aquí el sol está siempre. Vale. O sea, porque lo que quieren, y está claramente que pretenden los creadores de esta serie, es divertir al personaje. Sí, ¿no? és una comèdia situacional familiar. Exacto. Té el seu punt british. Pero esto la serie, ¿no? Sí, eso la serie, ¿eh? De hecho, vamos a intentar un poquito quién es esta familia, quién es la familia Darrell, porque son bastante conocidos, y son bastante conocidos en el fondo por 2 escritores. Lawrence Darrell y el famoso escritor del Cuarteto de Alejandría, y su hermano menor, Gerald Darrell, ¿no? Tenemos al mayor Larry y al menor Gerald. Uno, ya lo hemos dejado claro, nos ha ofrecido esas 4 novelas increíbles sobre Alejandría. Son maravillosas todas ellas. Si no tenéis, o sea, Justine es la primera, Clea, Baltasar, una maravilla. Si no tenéis la oportunidad o no habéis tenido la oportunidad de leerlas, por favor, hacerlo. Justine, la erótica. Pues tiene siempre, o sea, a Darrell siempre se le ha atribuido un punto hedonista, sexual, muy experimentado. Aquí a Espanya es va publicar amb La sonrisa vertical. No, entonces, pero al final Justine es un nombre, ¿no? No, pero es muy famoso, por eso te digo. Pero es que Justine, de hecho, también tiene una película que es de George Cukor,
que es la adaptación que se hizo de la primera novela del Cuarteto de Alejandría. Así rápidamente, el Cuarteto de Alejandría va evidentemente sobre Alejandría y hace bien lo que Woody Allen intentó con Vicky Cristina Barcelona, ¿no? Que es ubicar a una ciudad como el auténtico personaje y que sirva de telón de fondo continuo del caos, las relaciones personales, sexuales, evidentemente, del alter ego de Larry Darrell, pero de todos una serie de secundarios y de personas protagonistas muy potentes, ¿no? Esto es el cuarteto y evidentemente va en otra dirección a la obra de Gerald Darrell, ¿no? Gerald Darrell escribe Mi familia y otros animales y otros dos novelas autobiográficas de ciertos títulos cómicos como son Bichos, Bestias y Relativos. A Bichos también le vis. Por ahí. Y la mejor, El jardín de los dioses, ¿no? Al final son tres obras que nos hablan de esa estancia en Corfú. Son la base literaria de esta serie que se llama Los Darrell. O sea, que el tío parte de un conocimiento animal. Totalmente empírico y que va desde, biólogo, ¿no? Desde el 35 hasta el 39, cuando él tenía 10, 11, 12, 13, 14 años. Infancia. Un niñito, ¿no? Luego veremos cuánto hay de los libros en la serie, si es realmente fiel, si los creadores han sabido captar la esencia, que eso ya os digo que para mí sí, la esencia está captada, ¿no? Esa paz de la que habla Gerald Darrell en sus novelas. Pero ahora centrémonos un poco más en la trilogía literaria y sobre todo los antecedentes familiares, un poquitito rápido, ¿no? Vamos a entender de dónde vienen los señores Darrell. Porque sí, se van a Corfú y no precisamente de vacaciones, pero el origen de esta familia está en la India colonial. Por un lado tenemos, ¿no?, a papá Darrell y a mamá Darrell, él es ingeniero, y ellos son una familia que realmente se integra en la sociedad india, ¿no? No son los típicos expatriados que están ahí como los colonos, sino ellos se integran y es en ese contexto que crecen los Darrell, ¿no? Es decir, con cierta multiculturalidad, amplitud de miras. Es el buen colono, ¿no? Sí. No, eso es lo que dicen. De hecho, dicen que incluso Larry, cuando ya era un escritor famoso, descartó ser de un club porque se enteró de que no habían aceptado a un indio, que además no era un indio, evidentemente, de las castas bajas. Era un doctor, pero no lo aceptaron por indio y él dicen que se marchó, ¿no? Siempre han tenido esa imagen así como humanista, ¿no? Pero no, evidentemente no estamos hablando solo de Larry y de Gerald y de estos dos, ¿no?, padres, sino también de dos hermanos más, de Leslie y Margaret, ¿eh? De hecho, ellos no generaron una fama en vida, por eso quizás no sean tan famosas, pero en la serie son tan cafres y divertidos como el resto. Y es que ya os podéis imaginar que salieron bastante abiertos de mente estos chicos, ¿no? Talentosos, algo loquitos, pero tuvieron un drama que incluso les hizo madurar, aunque eso no queda tan claro en la serie. ¿Y qué pasó? Que es la muerte del padre. Hostia. El padre muere con unos 40 y pico tacos en la India y eso es lo que provoca realmente que madre, ¿no?, Luisa, en este caso, no se vuelva porque nunca habían estado ahí. Sí que es cierto que Larry era de los típicos tíos que también los mandaban a estudiar a Inglaterra, seguramente, pero el rollo es que cuando el padre muere con 40 y pico años, Luisa se marcha con sus 4 hijos primero a Inglaterra, ¿vale?, a Bournemouth, al sur de Inglaterra. Bournemouth? Yeah. I've been there. British. In the South Park, yeah. Sí, tú dices, un pueblito un pueblito del sur de Inglaterra. Lloviendo igual, ¿no? Que en el muy resto. acogedor, ¿eh? Pensé que era un personatge que estava parlant. Bournemouth, Falmouth, Cornwall, o sea, toda la zona Cornwall. Yo le he viajado a L'Etucat y es muy acogedora. Es una zona muy acogedora. Pues eso no es lo que sintieron ellos. ¿No? ¿Qué sintieron? No. ¿Qué sintieron Porque ellos? estos tíos dijeron, a ver, el recuerdo de la India estaba mucho mejor que esta llovizna continua, incluso en verano. Claro. Y al final no queda muy claro, porque en las novelas tienes una imagen y en la serie otra, quién es el que provoca ese cambio, pero se van a Corfú. Es decir, tienen muy claro que necesitan buscar un sustituto al recuerdo indio y se van a Corfú, a esta isla del Mediterráneo, ¿no? Y lo hacen en el año 1935. Pero pensad una cosa, ¿no? Si a todos les pudo condicionar esta ida a Corfú, estamos hablando de que Larry tenía 23 tacos, Leslie 19, Margaret 18, pero claro, ¿cuántos años tenía el creador de las novelas? Que aunque las escribiera de adulto, las vivió esas experiencias siendo un niño de 10 años, ¿no? Entonces, claro, imaginad las experiencias que él va cazando allí, y además digo cazando porque esto sí que no lo he dicho, pero es que Gerald Darrell sí es famoso no solo por estas obras literarias, es uno de los naturalistas y zoólogos más importantes del siglo XX. Sería como un Félix Rodríguez de la Fuente, para que nos entendiéramos, un Jacques Cousteau, porque también tuvo un papel televisivo en la BBC muy importante, ¿no? Pero si algo hay que aplaudirle a este tío, aparte de las novelas, es que revolucionó la imagen, ¿no?, del zoo. Es decir, no era más una cárcel para fieras, era un lugar donde había que preservar a los animales, ¿no? Es como el Tiger King, ¿no? Esto no es un cabronazo. ¿Sabes con qué conecta esto? O sea, rápidamente podemos pensar en Sigean, que estaría en Francia, que se puede ver que es un zoo un poco más grande, pero el ejemplo, yo creo, clave de lo que estás diciendo real es Cabárceno, que es una zona, es un zoo que está en Asturias, perdón, en Cantabria está. Vale, Cantabria, y ahí básicamente lo que hacen es, pues tú puedes ver jirafas, puedes ver leones, puedes tal, pero también hay un trabajo de protección
de animales de la zona amenazados, aves. Clar, però això ja no és un zoo, és el que se li diu una reserva natural. Una reserva, un safari. Un parque zoològic. Però, evidentment, és un business i la gent paga aquesta feina de protecció a través, exactament, a través de l'entrada que tu veus i et fas la foto amb els animals, amb això paguen, costegen esa tarea de protección de animales. Genial, de la zona. como el Zoo de Barcelona con la Fluqueta Neu, ¿no? Igualito. Bueno, creo que queda claro, ¿no?, de dónde saca Gerald Darrell la pasión. Además, algo que tampoco he mencionado es que al tío no lo escolarizan durante esos años. Al resto tampoco, pero ya eran mayores de edad o estaban ahí en la frontera. A este no lo escolarizan porque, joder, que es que tienen a Larry, que aún no era un escritor consagrado, pero un tío muy culto, ¿no? Entonces, además, Larry tenía sus amiguetes. De hecho, estando en Corfú es que se empieza a cartear con Henry Miller, con Miguel de Unamuno, en serio, o sea, es un tío muy arreglado en la literatura. El tema erótico ya estaba ahí, Henry Miller. Sí, de hecho tiene un libro, que es el Libro Negro, que, bueno, no se acaba publicando en Inglaterra hasta 30 años más tarde, precisamente por sus ofensas de carácter sexual, ¿no? Se supone. Ya veis, marcó a todo el mundo, pero si alguien marcó fue a Gerald, ¿no? Yo no sé, está claro que seguramente los amantes de las novelas originales se habrán llevado un batacazo al llegar a la serie, ¿no? Porque sí que es cierto que no es tan fiel, ¿no? Vamos a intentar recordar algo, por ejemplo, que estaba en las novelas. Esa descripción que él hace del propio Corfú, ¿no? Dice, la magia de la isla... Además, con esta música mediterránea me encanta. La magia de la isla se apoderó de todos nosotros, tan dulce y pegadiza como el polen. Cada día tenía una tranquilidad, un flotar fuera del tiempo que deseabas que no terminara nunca. Evocador, ¿no? Maravilloso. Evocador. Y es que estamos hablando de la isla de Nausicaa, ¿no? Donde Nausicaa encontró a Ulises al final de su larga odisea. Joder, eso es Corfú, ¿no? Son palabras mayores. Y aunque en los años 30 la odisea quedaba muy atrás, al menos Corfú no había sido conquistada aún por los turistas, como, bueno, ahora la pandemia también la ha conquistado en cierto modo, pero... Aquesta descripció és molt de diumenge de tarda Antena 3, no? De pel·lis d'aquestes de Nel Sol de... Piensa que esto es una obra del 56, también entendemos que... Y tiene una literatura y recordemos exquisita. Que es ese niño que lo vivió de niño. Exacto, y por tanto... Y lo relee de adulto. Y siempre, inevitablemente, hay una idealización en esto, ¿no? Claro, sí, hay un romanticismo, está claro que sí. Entonces, ¿qué pasa, no? Esto es lo que dice Gerald Darrell, ¿no? Y incluso dice más, porque... Pensad que aunque no había sido conquistada por los turistas, sí teníamos una isla típica del Mediterráneo, ¿no? Cipreses, pinos, olivos, en ese contraste, además, ese verde contrastado con el azul del mar. Y una particularidad de esa zona, villas de gusto veneciano, que es de hecho donde vivían ellos, ¿no? Dice Darrell también. La colina y los valles a su alrededor parecían un edredón verde de tantos olivos que brillaban. Domingo, ¿eh? Ricos de reflejos, allí donde la brisa acariciaba sus hojas del color de los peces. A media pendiente, protegida por un grupo de cipreses altos y esbeltos, había una pequeña villa color de fresa que parecía una pieza de fruta exótica rodeada de verde. Esto es algo que en la serie està muy captado. Esa idea de fantasía envuelta en naturaleza. És que s'ha de dir que els colors de la sèrie són... No d'anunci d'Estrella d'Am, el que voldrien ser els anuncis d'Estrella d'Am. Sí, hombre, es más nivel, ¿no? Pero ¿hay algún narrador, alguna...? O sea... No, esto es la gran diferencia. Es decir, mientras en las novelas tú tienes un punto de vista muy claro en primera persona, que es el de Gerald Darrell, así sea adulto, reviviendo esos recuerdos, y es él quien nos introduce, no solo en la isla, sino en sus personajes, que son la familia, ¿ya? Además te los iguala animales, ¿no? Para él, la isla es un lugar donde descubrir animales y donde entender a su propia familia, ¿no? Mi familia y otros animales, así se llama el título de la primera novela. Es que a veces las familias son un poco animales. Sí, y estas mucho. Pero a diferencia de ellos... O sea, de este tono en el libro, en la serie no. En la serie el protagonismo se divide. Todos los hermanos son más o menos protagónicos y si hay un claro protagonista es la madre. De hecho, vamos a escuchar el tráiler, porque escuchando el tráiler queda clarísimo. Don't talk to him. Everybody here only speaks Greek anyway. Not on holiday. We are here to live like local people. My children were struggling. Larry wanted to be a writer, while Margot was turning into a twit. Jerry loathed school. Leslie wanted to shoot anything that moved, so I moved us all here. Enjoy togetherness without the trappings of so-called civilization. It's going to be wonderful. Digo, parece... La màscara! Sí, jo estava pensant en el Gran Gatsby, l'adaptació de Baz Luhrmann del Gran Gatsby. Sembla que hagi de treure una Thompson global. Parecien los Roaring Twenties. És que vulguis o no, són una família que, en veritat, el germà gran ha nascut per viure als anys 20. És a dir, i
estan a meitat dels 30, Exacte, 35-39. recollint aquest hedonisme que el món en una illa paradisíaca. És que la sèrie, almenys, no sé els llibres, però la sèrie... Recollint-lo, dius? Recollint-lo. Ho prolonguen. Ells estan vivint unas vacances eternas. Qué curioso. Y es el confinamiento que todo el mundo querría vivir, porque no es que vayan mucho al pueblo, están continuamente en la casa. Pero un apunte. Claro, qué casa y qué entorno, ¿no? Un apunte que refuta un poco esto, ¿eh? La Costa de los Mosquitos, novela de un tal Theroux, Paul Theroux, de Peter Weir. Sí. Una familia que se va a una isla a desconectar, huyendo del hedonismo de Occidente. Con Harrison Ford, per ser, una pel·lícula... Pero ¿qué pasa? Que ahí es... Nada que ver. Y busca mosquitos. Porque huyen de un hedonismo urbano para encontrar algo que tampoco encuentran. Claro, en pero una esto isla. casa mucho más con la realidad que vivimos actualmente, y es que todo el mundo está en su cabeza imaginando una migración al campo, una migración a la naturaleza, porque el Estado ha fallado y al final una ciudad de ahora no representa absolutamente nada más que caos y error, ¿no? Entonces, esto encaja muy bien en esa búsqueda. Está claro que en Grecia hay mucho caos también, es una isla muy viva. De hecho, es la parte positiva para mí de la serie, ¿no? Mientras tenemos a esta madre protagonista que continuamente se va enfrentando a un nuevo amor, a un nuevo pretendiente y tiene que lidiar con sus hijos los salvajes, y esto es posiblemente una de las cosas que menos me gusta de la serie. Después tú tienes unas subtramas continuas basadas en los hijos, los secundarios propios de la isla, ese caos. Es de alguna manera lo que el tráiler te intenta emanar, así sea con una canción ya utilizada en el tráiler de La Máscara. La canción va perfecta pel to, Sí. Sí. Esa es la idea, ¿no? Es ese caos y es esa madre que nunca pierde la compostura, que siempre es impecable. Es decir, también es una serie que tiene muchas bazas para conectar con diferentes tipos de público. Evidentemente yo no me siento representado por la madre, ¿no? Además una madre pues ya de mediana edad, con una aparente estructura mental como muy clásica que choca con la realidad de sus hijos. Tenemos lo que decía Larry, el literato pedantón y hedonista; Leslie, obsesionado por las armas y la moral; Margaret, en continua lucha existencial en plena adolescencia; y Gerald, evidentemente Gerald, como el amigo de las fieras, ¿no? Como el amigo de los animales. Es el niño salvaje, es el Mowgli de la familia, ¿eh? Sí, y esto es lo que muchos de los amantes de la trilogía han echado de menos, que a él es uno más, no está presente, y sobre todo no está presente su análisis ecologista, ¿no? Está ahí, pero casi como la anécdota. Impera al final ese rollito amoroso. ¿Por qué no me pones esa canción que también forma parte de la banda sonora, que también te descubre la otra realidad, ¿no? Ese punto a comedia romántica que la madre siempre está viviendo. Y oye, a mí no me funciona, pero a la actriz le han dado un BAFTA. O sea, al personal le ha funcionado. Estamos hablando de Keely Howes, que se llevó un BAFTA por la interpretación en el 2016. Y no sé, a mí me parece excesivamente sensiblero. Además es un tono que no aparece en las novelas. Y bueno, habrá gente que diga que no, que es una muy buena adaptación. De hecho, al guionista lo podéis ver como el culpable de todos los males. Simon Knight se llama el guionista que ha adaptado la obra, ¿no? Como el culpable de todos los males o como un puto dios, ¿no? Que ha sabido construir los mejores diálogos ácidos, divertidos. Veréis esas dos realidades, y al final veréis esas dos realidades porque siempre hay el mismo conflicto cuando estamos hablando de una adaptación, ¿no? ¿Qué gana, el cine o la literatura, ¿no? Ganan las dos. Simon Knight, que dirige también, ¿eh? No. Simon Knight, en este caso, es quien adapta, no es el creador, es quien adapta la obra literaria a la serie, ¿no? Es parte del creador, pero el director es Steve Barron, ¿vale? Steve Barron es el creador. Y bueno, ya para ir acabando, yo creo que hay muchos motivos positivos para verla a pesar de estos pequeños defectos que tenga. Otro de los grandes motivos es claramente el diseño de producción, el arte. Es precioso. No es William Chang, no es Wong Kar-wai aquí, pero es Stevie Herbert, y ha sabido enamorarnos de esa isla, que no sé realmente cómo es porque nunca he estado allí, de la villa donde viven, que es un vestigio del tiempo, ¿no? Sobrevive ahí, está en ruinas continuamente, porque tiene ese punto de que están en ruinas, pero es súper cool la casa. Bueno, es que Grecia está en ruinas. Sí, esa es la idea, y más una villa veneciana, ¿no? Pero claro, ese punto cool ya se lo lleva al vestuario. Y entonces tenemos ¿cómo era? El Pellas, ¿no? El Pellas. Josh O'Connor, que es el que hace de Larry Darrell, que es un actor muy conocido por The Crown y etc. Es el que fa de Príncep Carles. Exacto. Este tío se ha vuelto el protagonista de todas las revistas de moda porque ha, de alguna manera, provocado que las revistas de moda tiren otra vez de los años 30, ¿no? Sí. A actualizar ese retro tan eterno. Mucho blanco, ¿no? En los vestidos. Bueno, és mediterrani. Al final, la brillantor... És la diferència potser amb el Mediterrani, aquí pensem de les illes, amb el blanc aquest, no? De mallorquí. Aquí hi ha un punt més de color, de pastel. Perquè té molt pastel, la casa rosa, tot això. El rollo veneciano, no és aquell traje blanc de la baix dels homes grans que tenen un bote. No. Saps? Que són aquell moreno que dius càncer mañana. Saps?
y que van amb sandàlies, ¿no? A ver, porque este blanco es algo muy actual. Estamos hablando de una serie de época al final, ¿no? O sea, quiero decir, está adecuada. El blanco no era muy posible en esa época, continuamente manchado, ¿no? Lejía para todos. No era así, claro. O Mino Bianco. Jo la recomano perquè és una sèrie molt lleugera, que et posa de molt bon humor, i aquestes cosetes que l'Adrià no diu que potser són defectes, que són aquestes coses de... És que els amors són molt carrinclons, és que ja forma part també del to i fan molta comèdia amb això. És a dir, jo la recomano, jo la reprendré. Sí, y sobre todo también recomiendo que si tenéis un poquito más de tiempo, tiréis de la obra original. Y ya no os digo del Cuarteto de Alejandría, maravilla. Claro, pero para ti es más una interpretación o una reinterpretación del libro. Es una reinterpretación del libro, claramente. Si tú estás buscando una adaptación literal, te vas a llevar un chasco. Si dices, esto es otra obra que conecta, ¿no? Que dialoga con la obra original, te va a gustar. Porque la parte sentimental has dicho que no estaba tanto y que así que se potencia más por un tema de... la pobreza extrema que parece que viven a veces y que tienen que salir adelante. Pero bueno, ¿no queríais cortarme? No, cortar-te no. És que hem d'avançar, nois, que estem al minut 28 i mig i va la Bea.